Buenos días. Patricio, iniciamos, ¿no es cierto? Bien, les doy la bienvenida a todos ustedes a este taller, a este seminario, conversatorio que organiza la carrera de Administración Pública, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile. Para nosotros es un orgullo contar con los expositores que acá tenemos. Además, esto es parte de un ciclo que nosotros hemos organizado desde el año pasado. Todos los meses hacemos una actividad de este tipo, en su momento presencial, ahora de esta manera usando la tecnología. Así que bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión vamos a tener un conversatorio sobre un tema que es extraordinariamente relevante, como es los nuevos gobiernos regionales. Pero esa conversación tiene que ver, y el contexto complejo de esta conversación es el nuevo escenario político que estamos viviendo, donde tenemos el próximo año y algo una cantidad importantísima de elecciones, donde estos gobernadores regionales, estos nuevos gobiernos regionales se instalan en un clima y en un escenario político muy complejo. Por consiguiente, es muy relevante discutir y analizar cómo se va a dar esta instalación con un actor político nuevo, muy importante, y que sin duda va a intentar hacer oír su voz y plantear una agenda dentro de los próximos procesos constituyentes y electorales. Interesante también que esta elección apunta a una descentralización que hemos venido intentando realizar durante décadas. Los antecedentes recientes son desde el año 91, y ha sido complejo, por cierto, lograr esto, y han sido pasos muy cortos en general hacia la descentralización. Por ende, probablemente este es uno de los pasos más importantes que se ha dado en la historia de Chile, por lo que es muy interesante discutir, analizar las implicancias y alcance que va a tener. Tenemos a tres expositores con amplia experiencia en muchos temas políticos, por cierto, pero en particular experiencia en estos temas. Tenemos a don Sergio Galilea Ocón, académico en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, y una trayectoria larguísima. Voy a solo destacar un par de sus cargos. Es ingeniero en la Universidad Católica de Chile y magíster en planificación de la universidad, pero fue intendente de la región de los lagos e intendente de la región metropolitana, lo cual le da un conocimiento muy de cerca, de primera mano, de lo que es el gobierno regional, y ex ministro de Bienes Nacionales, ex subsecretario en las carteras de Obras Públicas, vivienda de urbanismo, gobierno general de la presidencia. También en el primer gobierno de la Vuelta a la Democracia desempeñó un alto cargo en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, por ende también conoce muy de cerca la relación que hay entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Tenemos también con nosotros a don Tomás Duval Varas, que es en primer lugar secretario de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad, licenciado en Historia, magíster en Ciencia Política, analista político, investigador del Instituto Libertad, un hombre que se ha dedicado al análisis político toda su vida y que sigue siendo un asesor de importantes autoridades políticas del país. Fue asesor del Ministerio del Interior, fue asesor del Ministerio de Defensa y jefe de gabinete en el primer gobierno del presidente Piñera. Y por último tenemos a don Francisco Rodríguez Sauré, que es nuestro decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, sociólogo, magíster en la Universidad de Chile, con una amplia trayectoria en materia regional y municipal, destacándose que fue consejero regional metropolitano en la misma época que el señor Galilea fue intendente, así que tuvieron una relación de encuentro y desencuentro, imagino, en algunos momentos, intentando generar gobierno regional en los contextos de un intendente, no de un gobernador. Ex alcalde de Cerro Navia, ex presidente de los consejeros regionales, entonces con una amplia trayectoria en la temática. Solamente dos cuestiones informales, además quiero comentarles. Hay un chat abierto, los que quieran hacer preguntas pueden hacerlo, y se seleccionarán algunas por el tema de tiempo para ser entregadas. Y por favor les pedimos a los asistentes que respondan la encuesta que está también en el chat, donde ahí pueden comentarnos qué les pareció la
el debate y también los aspectos técnicos, si es que estuvieron a la altura, y por supuesto esperamos que sí. Agradecemos al área de comunicaciones de la universidad que nos permite poner esto al aire con toda la calidad técnica necesaria y además que nos permite hacer difusión y luego esto sacarlo para que sea presentado en redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, sin más, voy a dar en primer lugar la palabra a nuestro primer invitado, a don Sergio Galilea, para que nos exponga sobre su visión sobre la instalación de estos nuevos gobiernos regionales en los próximos meses. Por favor, Sergio. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a la Universidad Autónoma por la invitación. Saludar muy especialmente a Francisco, a Tomás, a Eric. Tenemos una relación construida desde hace muchísimos años, de modo que ojalá que esto contribuya a avanzar en materia de descentralización. Quiero saludar también muy especialmente a mis alumnos de la Universidad de Chile, que les he pedido que se comuniquen a través de este mecanismo, y también muy especialmente a Camila, la más importante de mis auditores. Yo quisiera partir diciendo que la descentralización siempre es muy importante en todos los países. Hoy día ha sido vital como proceso para asegurar que Alemania tenga un manejo de la pandemia extremadamente más eficiente que muestra el conjunto de las otras naciones europeas. De modo que la descentralización es siempre vital. Es vital para el desarrollo económico productivo, para ese enorme desafío que tiene una nación como la nuestra de diversificarse en términos productivos, aprovechando todas las ventajas de su territorio. Es absolutamente vital para los programas sociales, para la asistencia directa a la población, que es absolutamente imprescindible, muy esencial en el panorama que se nos viene, cuando después de la pandemia vamos a aparecer o estamos apareciendo, retrocediendo 10 o 12 años en nuestros estándares económicos sociales, y por tanto esta reconstrucción social va a requerir soluciones muy diferentes en los distintos territorios y un rol muy importante de los gobernadores regionales y de los alcaldes, que son los gobiernos subnacionales. También es muy importante la descentralización para un Estado moderno, un Estado en el que la gestión pública debe ser con protagonismo de estas entidades, de los gobiernos subnacionales, en sus roles específicos y particulares, y cohabitando con los gobiernos nacionales. Y por último, las instancias, sobre todo los municipios, son instancias en las cuales la participación de la ciudadanía es mucho más posible que en otras instancias de gobierno, de modo que también la descentralización hace una contribución a la democracia participativa, una contribución más propiamente política. Hoy vivimos un momento particularmente, excepcionalmente prometedor desde el punto de vista de la descentralización, como el que vivimos el año 91, en el que con la reconstitución de la democracia el país pudo avanzar en materia de descentralización, constituyendo los gobiernos regionales y haciendo una reforma constitucional, una reforma política que contó con un acuerdo político de todas las fuerzas representadas en esos años en el primer parlamento postdemocrático de 1991. Hoy día estamos a las puertas de tener una elección de gobiernos regionales. Y esta elección se nos da en una condición muy particular, que esta condición post-estallido social y post-pandemia, y de debate abierto sobre el nuevo orden constitucional. Y yo creo que esta es una oportunidad histórica que los descentralizadores en Chile tenemos que aprovechar. Y digo tenemos que aprovechar porque este país tiene una cultura muy arraigadamente centralista, y habitualmente los agentes políticos y sociales en los partidos políticos, en los gobiernos, en instancias privadas, etcétera, ven con desconfianza la emergencia de estos nuevos actores. Y estamos a las puertas de tener nuevos actores, que son las y los próximos gobernadores regionales que serán elegidos el domingo 11 de abril del próximo año. Creo que esta nueva jornada de autoridades subnacionales puede desempeñar además un rol extremadamente importante en la reconstrucción inevitable de nuestro país después de la pandemia y la crisis económica más grave de los últimos pueden jugar un rol muy importante porque muy probablemente vamos a tener
gobernadores regionales y gobernadoras que expresan distintas instancias políticas, pero van a tener elementos en común. Y probablemente vamos a tener una situación muy similar a la que se ha dado en estas circunstancias con los alcaldes, en que tenemos alcaldes que, siendo unos de Renovación Nacional, otros de la UDI, otros del PPD, otros socialistas, comunistas, etcétera, tienen un lenguaje común, una acción común, una agenda relativamente común, y le dan un ejemplo a la ciudadanía de cómo ponerse de acuerdo. Eso es probablemente la demanda más importante que tiene, la necesidad más imperiosa que tenemos, que esta elección se realice efectivamente el domingo 11 de abril y que se abra curso a la existencia de estas nuevas entidades. Estos gobernadores regionales, estas 16 hombres y mujeres claves en cada uno de los territorios del país, se habrán de constituir necesariamente en una instancia como tal, que tengan un rol protagónico en la discusión de la nueva constitución política. De modo que también el momento histórico en que se produce esta elección es un momento histórico muy, muy importante. Quiero señalar también que ha sido siempre muy criticada la idea de si en Chile tenemos capacidad o no de cohabitación. Es decir, como vamos a tener gobernadores regionales de un signo, gobierno central de otro signo, alcaldes quizás de un tercer signo, ¿cómo es posible que se pongan de acuerdo? Tenemos muchas experiencias. Yo me recuerdo cuando Francisco era de los más destacados miembros del Consejo Regional Metropolitano, cuando yo era intendente metropolitano, y él recordará que en el 90% de los casos estábamos de acuerdo, que nuestras discusiones a veces eran discusiones sobre temas relativamente menores, y recordará también muy bien que mis problemas más importantes eran con los consejeros de mi coalición y no con los consejeros de la oposición. Tenía mucho mejor relación yo con la oposición que con el gobierno. Entonces, la cohabitación tiene ejemplos muy variados y puede producirse muy adecuadamente. Quiero, sin embargo, terminar con una preocupación que yo tengo, que es la preocupación que la actual ley le da un rol demasiado importante al prefecto, como yo le llamo, al delegado presidencial. Es decir, que esta gobernadora o gobernador regional va a tener que coexistir con un representante directo al presidente de la República, que es el delegado presidencial, y el delegado presidencial tiene atribuciones exageradas en la actual ley. Ojalá podamos hacer una modificación de esa ley. Me tocó a mí participar en la comisión de expertos que citó el gobierno para hacer una ley corta que haga estas modificaciones, y ojalá estas modificaciones puedan darse. Aún así, si no se dan, sería muy importante que de todas maneras la elección se efectuara el 11 de abril, porque de ahí va a emerger un político que puede ser un actor político importante para el país, porque va a fortalecer la descentralización, pero que puede ser también muy importante para que en el país asistamos a una reconstrucción económica, productiva y también de nuestra democracia, y la fortaleza con que la descentralización deberá ser afirmada en el nuevo marco constitucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio, por tus comentarios. Vamos a continuar con Tomás Duval. Les recuerdo que después de Tomás va a exponer el decano Francisco Rodríguez, y después vamos a hacer una ronda de preguntas y debate entre los presentadores. Tomás, por favor. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, Eric. Buenos días, señor decano. Buenos días, Sergio. En este interesante debate, Sergio nos ha planteado un poco los desafíos respecto a lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Yo creo que tenemos dos hitos importantes. En abril del próximo año vamos a tener elección directa de gobernadores regionales, ¿sí? Y como la elección requiere un requisito de tener el 40% más uno de los votos, si no se obtuviera, habrá segunda vuelta electoral en mayo. Eso es desde el punto de vista meramente electoral y político. Solo quiero decir que respecto a la segunda vuelta electoral, tenemos un vacío legal del cual no se define ni tiempos de campaña,
ni los recursos que se pueden gastar, es decir, no está todavía, en esta altura del año, todavía no está plenamente claro cómo será esa segunda vuelta. Existe sí un proyecto en el Senado que entiendo va en esa dirección, pero que todavía no se ha visto. Y desde el punto de vista ya más bien de la descentralización, ¿no es cierto? Solo el año 2022 empieza a aplicarse el régimen o el mecanismo de transferencia de ciertas competencias del gobierno central al gobierno regional. En ese escenario, entonces, la pregunta ¿es esto nuevo para nosotros? Y yo creo que no es algo nuevo, no es algo nuevo. Y permítanme decir por qué este escenario no me parece una novedad. Puede tener elementos de novedad, efectivamente, pero no si uno no analiza un poquitito hacia atrás. Y desde esa perspectiva, entonces, si ustedes se remontan, perdonen que me remonte en el tiempo, ¿no?, a la Constitución del año 1818, en su capítulo 5, artículo 1, dice que la capital y todas las ciudades y villas del Estado, luego que el Senado, acuerdo con el director, lo tengan por conveniente, harán elección de gobernadores, y agrega además tenientes y cabildos conforme a un reglamento que se deberá metodizar el Senado. Pero esa no es la única vez, sino que también en 1826 el director supremo en ese entonces convoca a un nuevo Congreso Nacional para escribir una constitución. Y evidentemente ahí viene toda una gran disputa, donde las provincias efectivamente en ese entonces pidieron que se estableciera un federalismo como forma de gobierno. Y se votaron las leyes que paulatinamente establecieron esa característica que quería instalarse en el país. Y el Congreso se dividió en 8 provincias tras muchos debates, lo que impidió que se aprobara la ley que establecía que estarían gobernadas por una asamblea provincial compuesta por individuos elegidos por voto popular. Y estas asambleas aprobaron también, ¿no es cierto?, la elección por voto popular de los intendentes y gobernadores. ¿Por qué he hecho estas 12 recopilaciones? Que a lo mejor muchos de ustedes dirán, bueno, esto está muy alejado del presente. Sí, pero con un sentido de dejar algunos puntos marcados que podrían ser importantes para el proceso que nos avisoramos, en el cual estamos inmersos para este nuevo proceso de regionalización y ojalá de descentralización, ¿no? Lo primero es dejar en claro que aquí esto, por lo tanto, la elección de los gobernadores no es novedad, tenemos antecedentes hacia atrás, ¿sí? Lo segundo, poder ver o poder determinar, si se quiere, ¿no?, por qué de alguna manera esto no se llevó a cabo. Creo que también es importante a tener esas razones. Y lo tercero, dejar o preguntarse cuáles fueron los puntos de mayor conflicto más allá de las circunstancias históricas propiamente tal. No estoy haciendo un análisis histórico, sino que quiero extraer de ahí cuáles son esos elementos, ¿sí? Y desde esa perspectiva, entonces, si ustedes me permiten, tener algunas aseveraciones respecto a ello. Lo primero es que si uno tiene una aproximación a las intendencias, dice, mire, el gobierno autónomo en Chile se construyó sobre el régimen de intendencia y lo modificó hasta concederle a estas intendencias representación política en los gobiernos centrales. Es decir, tenemos un antecedente muy importante de cómo se constituye, si ustedes quieren, la República en base a esta intendencia y con representación política. Pero también uno puede decir, ¿no?, que debido a ello, bueno, también se produjo una explosión y creación de distintas provincias o regiones. Es decir, dado un interés político total, se produce también un crecimiento en el número de provincias y regiones. Y esto uno lo puede contrastar incluso con la realidad.
llegamos, ¿no es cierto? Teníamos 13 regiones en Chile, hoy día tenemos 16 y capaz que tengamos 18, Aconcagua se separa de Valparaíso, y ya que está don Sergio Galilea, Chiloé también tiene siempre una aspiración a formar una distinta de la región de los lagos. Bueno, podría también ser, lo que estoy avisorando aquí, podría tener también un incentivo, si el proceso es efectivo, a esas nuevas creaciones de regiones, tal como se da aquí, tanto por un interés propiamente descentralizador como también por un interés político, ¿sí? En ese escenario, entonces, y tomando esa retrospectiva histórica, uno podríamos asegurar, ¿no?, de alguna manera, que desde 1818 en adelante, a pesar de sucederse una serie de constituciones y reglamentos, lo que se discutió ahí fue la jerarquía, de alguna manera, del gobierno interior y las provincias, los intendentes y sus gobernadores, jueces, diputados, y la manera de elegirlos por el voto popular. ¿Dónde estuvieron las grandes diferencias aquí? Básicamente en la forma de elección o de nombramiento. Hubo tanta discusión cómo se elegían, si se elegían a través de una asamblea, si se elegían directamente por el voto popular, o quién los nominaba. Los nominaba el director o el presidente, por decirlo así, con el apoyo del Senado, o el Senado y no el director. Es decir, la discusión por la forma de elección también fue un problema. Y lo segundo, la segunda dificultad que uno pudiese encontrar ahí, es que la segunda discusión es cómo se subordinaban las intendencias, es decir, los gobiernos regionales, cómo se relacionan con los alcaldes, con los ministerios, con el presidente, de qué manera se establecen esas relaciones, porque eso es muy importante para la estructura del Estado. Cuestión que hasta ahora pareciera ser más bien una figura política más que de otra naturaleza. Y el último punto de las fricciones que uno puede encontrar en esta breve síntesis, entre comillas, histórica que he utilizado para ello, son efectivamente las funciones que realizaban, ¿sí? Y se debatía si entraban en materias de hacienda, es decir, de economía, de finanzas, en materia de justicia, en materia de seguridad, en materia de educación, etc. Es decir, hubo una amplia discusión sobre no solamente la forma de elección, sobre su relación con otros órganos y, al mismo tiempo, las funciones que estos tenían. Esos fueron los puntos centrales. Y lo segundo desde ahí es que, ¿quiénes fueron los intendentes? Porque tampoco uno puede pensar que los intendentes, mire, van a ser única y exclusivamente gobernadores regionales. No, son entes, seguramente los que lleguen van a tener características políticas. Y solo reemplazar 2 o 3 intendentes de la época, para que vean que no solamente son intendentes, ¿no? Joaquín Echeverría, quien fue intendente de la provincia de Santiago en 1813, fue diputado, fue ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Marina, fue además miembro de un Tribunal Supremo Ejecutivo, etc. Francisco de Borja, que fue intendente en 1818, fue juez, alcalde, ministro, senador, diputado, etcétera, ¿no? Y quizás lo más relevante, si uno quisiera aquí, para tomar a los amigos penquistas, ¿no es cierto? Ramón Freire, quien fue intendente de Concepción, estuvo a la cabeza del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir? Esta muestra nos dice que los intendentes y los futuros intendentes van a tener un rol político mucho más allá del gobierno regional, ¿sí? Porque si uno ve, básicamente los intendentes también realizan ciertas carreras políticas en distintos cargos, y eso también será un desafío
para el proceso de descentralización que viene. Desde esa perspectiva, entonces, tomando aquellos elementos de esta situación descrita que yo he tratado de trasladar a la realidad, me parece que, y aquí voy a colocar algunos puntos que me parecen de alguna manera importantes, ya Sergio colocó un tema de funciones, de relaciones, ¿no? Su función con el delegado presidencial. Pero desde un punto de vista propiamente político, aquí los intendentes, al ser electos de manera directa por las regiones, van a tener un caudal político muy importante. Hasta ahora no hay una figura en nuestro sistema político, salvo el presidente de la República, que pueda ser capaz de obtener muchos votos. Me explico. Una intendencia en la región metropolitana, supone que votan mucha gente, pero bajemos que no vota tanta gente. Uno podría decir un intendente con el 40% y pudiese ser más de los votos. Bueno, un intendente de la región metropolitana o un intendente en la región de Valparaíso tienen un pie avanzado para ser a lo mejor presidente de la República, porque los últimos presidentes en Chile han tenido un promedio de 3,5 millones de votos, y un intendente en la metropolitana o en la región de Valparaíso puede andar sobre el 1,5 millones o más de votos, es decir, puedo tener más del 50% ya casi ganado. ¿Qué quiero decir con esto? Ojo, que los intendentes también, si tienen una alta votación, pueden transformarse más que en un ente descentralizador, en un ente que va a jugar o podrá jugar un rol político muy importante en este escenario, teniendo en cuenta además que tenemos un año desde aquí, desde octubre en adelante, hasta noviembre del año 2022, un escenario recargado con 12 procesos electorales muy distintos, ¿sí? Y que termina con una elección presidencial. Y además, un proceso constituyente en paralelo. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Ojo que también los intendentes, más que la descentralización, podrían transformarse en un ente político muy decisivo y competir más allá de sus preocupaciones de la descentralización o también llevar más bien carreras políticas como ha sido la vuelta. Y desde otro punto de vista también aquí, ¿por qué digo eso? Porque el intendente podrá ser presidente, va a tener más votos que senadores, que diputados, etcétera, ¿no? Y será un elemento político muy importante. Si hoy día los alcaldes, como bien lo rescataba Sergio, demuestran, desde mi perspectiva, son los actores políticos que demuestran una menor distancia ideológica entre ellos. ¿Por qué? Porque tienen un contacto muy directo con la población, y yo creo que eso los distingue de la élite política, que está demasiado polarizada. Y naturalmente los alcaldes, al estar en contacto con las realidades, tienen un perfil y una distancia ideológica mucho menor entre ellos y son bastante parecidos. Cuesta identificar muchas veces a qué partido o coalición política. Parecen ser bastante, ahí tener un perfil distinto. Bueno, eso es una cuestión porque tienen un contacto muy directo con la población, pero este intendente no va a tener eso, va a tener un voto. Bueno, quiero dejar planteado algunas dudas y algunos puntos, ¿no? Ahora, evidentemente, y con esto termino para no alargarme más, ¿no? Suponiendo que efectivamente, supongamos que las elecciones hacen de los intendentes figuras políticas importantes, imagínense de los distintos signos políticos que tendrán. Eso, independiente de los gobiernos, va a crear un problema de una dificultad política importante si los intendentes logran tener caudales de votación importantes en sus respectivas elecciones. Ahora, hay quizás también, y esto ahora sí termino, las elecciones de intendentes se realizan en conjunto con las municipales. Si uno mira las elecciones del 90 hasta la actualidad, las elecciones municipales son las que más baja participación tienen.
Es decir, podrían ser elecciones con baja participación electoral. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Muy interesante punto histórico. En primer lugar, histórico y vinculado con lo que pasa hoy, o sea, cómo traemos lo que pasó hace cerca de 200 años a la actualidad política, cómo la vocación descentralizadora no es lo que ha caracterizado al país, sino que más bien intentos descentralizadores, pero finalmente hay y lo vamos a discutir después, hay una cierta cohesión monolítica en la historia de Chile al centralismo. Y oscilamos entre distintos actores políticos en la historia, liberales, conservadores, más progresistas, menos progresistas, pero que al final, a la hora de llegar al poder, coinciden en la centralización. Y entonces, muy interesante lo que nos han planteado. Y el punto que plantea Tomás también sobre estos actores políticos, y planteaste algo bien interesante, Tomás, porque en realidad hace reflexionar. Por un lado dijiste, bueno, pueden llegar a ser grandes actores políticos por los votos que pueden obtener. Y luego entras en una cuasi contradicción analítica diciendo, pero si hay una baja participación, eso les quita también legitimidad rápidamente. Entonces, hay ahí un punto que analizar con mucho detalle e ir viendo cómo se va a dar esto y poniendo el punto de la participación, que es un tema que no es parte propiamente de este debate, pero sí parte del debate nacional que va a tener que darse y sobre el cual vamos a tener les adelanto, un conversatorio más adelante dentro de este mismo ciclo. Señor decano, lo invito por favor a comentarnos y a exponer, ¿no es cierto?, la visión que usted nos quiera dar sobre el tema de los nuevos gobiernos regionales. Gracias. Bien, muchas gracias, director. Buenos días a todos y a todas. Primero agradecer la presencia de Sergio Galilea, una persona académica de la Universidad de Chile, con vasta trayectoria en el mundo político, en el mundo regional, una persona que realmente con su experiencia y conocimiento aporta mucho a esta conversación, a este debate. También agradecer a Tomás Duval, que, como bien decía usted inicialmente, una persona también de vasta trayectoria en conocimiento político, electoral, un historiador, así que hay que ponerse a la altura de ellos, difícil, pero vamos a intentarlo. Decir que estamos en la academia y me gustaría mostrar una perspectiva ligeramente distinta de lo que hemos escuchado hasta el momento y que dice relación con contextualizar el escenario político nacional que estamos viviendo, que obviamente es el escenario en que la descentralización tiene que avanzar. Hay itinerarios, hay dos nuevas políticas sobre la mesa, pero hay una incertidumbre grande en lo que está pasando y les quiero decir que hace aproximadamente 2 décadas la humanidad, no solamente Chile, empieza a dejar atrás la era contemporánea para dar paso a la era de la información. Este no es un tema menor en el mundo y no es un tema menor en la política y menos en la descentralización. Estamos en la era del mundo digital, que mucho se habla, pero pareciera que no todos tomamos la conciencia que corresponde, de la inteligencia artificial, de la robótica, que ha traído como consecuencia el cambio social global. Una de las tantas consecuencias ha sido el cambio de la comunicación política. Este es un tema muy relevante, que está cambiando la forma de ver la política y de hacer la política. La comunicación política, otrora manejada fundamentalmente por los grupos de poder, hoy en Chile se ve que lo maneja la ciudadanía. Las redes sociales, con su poder de información y convocatoria, ha girado el eje del poder hacia la gente común. Eso no es menor, eso no se puede soslayar en el momento de hablar sobre política y puntualmente sobre descentralización.
Hoy en Chile, por ejemplo, la agenda política la pone la gente. El gobierno democráticamente elegido por una gran mayoría popular no ha podido poner su agenda política, su programa de gobierno. En este conversatorio inicialmente se nos plantea como debate algunas interrogantes, como por ejemplo mayores ventajas de gobernabilidad con los gobernadores regionales. Se nos plantea la relación entre los gobernadores regionales y el delegado presidencial, esta cohabitación. Se nos plantea revisar las fallas de la ley, las atribuciones del delegado presidencial, el proceso de regionalización en ejecución. Oportunidad que no se puede dejar pasar es la elección de gobernadores, y ahí quiero decir que, y para terminar la constitucionalización, para que haya gobernabilidad, que es un tema central en esto, se deben, a juicio mío, al menos dar 3 componentes fundamentales. Tener el poder de la fuerza, tener la ley, tener al lado de la ley, y el consenso social. Al parecer en Chile hoy día está el poder de la fuerza, está una ley inestable, estamos frente a un plebiscito de los próximos tiempos, y no hay consenso social, digamos. El consenso social que hoy no existe, digamos, que se plantea un acuerdo social en determinar cómo queremos vivir, qué sociedad queremos tener, digamos. Y este acuerdo social, que hoy día es criticado por falta de legitimidad, se plasma, se formaliza en la Constitución Política del Estado, que hoy está en reconstrucción. Hay un acuerdo político nacional de partir construyendo una nueva Constitución desde una hoja en blanco. Ese es el contexto en que estamos hablando hoy día de descentralizar. Entonces cabe la pregunta, hoy tenemos gobernabilidad en el país. Me pregunto cuánta duración tendrán estas leyes que hoy analizamos en avanzar la descentralización del país. ¿Va a tener esto historia o va a durar hasta la nueva Constitución? Decir que una de las cosas importantes es que lo primero es cumplir con el itinerario electoral del domingo 11 de abril del 2021, porque está en juego la fe pública. Y está en juego la fe pública y está en juego uno de los pocos acuerdos y consensos a nivel nacional que se ha plasmado. Entonces, si estamos con poco consenso social y político, y si en algunas cosas nos hemos puesto de acuerdo, hay que cumplirlo, digamos, ¿no? Hay algunos voces o algunos diputados, parlamentarios, políticos, o partidos políticos que están pensando en aplazar esta elección. Yo creo que no es bueno para el país, no es bueno para la política, no es bueno para la democracia y tampoco es bueno para la descentralización. Quiero además señalar un concepto intransable en la descentralización y que hay que mirarlo desde el punto de vista integral. O sea, leyes que no abordan, por ejemplo, la descentralización administrativa, la descentralización política y la descentralización fiscal, son leyes que no son integrales, son leyes que son parciales. En términos administrativos, ¿no es cierto?, las funciones, en términos de político, la participación de la ciudadanía, y en términos fiscales, el presupuesto de la región. 3 temas importantes. ¿Qué es lo que puedo hacer en la región? ¿Participa la gente? ¿Hay recursos? Y esos son temas que, a juicio mío, no están claros definidos en las 2 nuevas leyes que hoy día están aprobadas y que están en funcionamiento. Quiero compartir 2 experiencias que me tocó vivir en mi calidad de Consejo Regional Metropolitano, en que me tocó compartir con 2 expresidentes de la República, el presidente Frei Ruiz-Tagle y el presidente Ricardo Lagos, y en 2 reuniones en La Moneda, representando a los consejeros regionales a nivel nacional. Y ahí quiero hacer una salvedad, no fui presidente nacional de los consejeros regionales, fui vicepresidente, ¿no? Y en esa oportunidad, yo recuerdo el año 2000, con el presidente Frei Ruiz-Tagle, le pregunté, presidente, porque como representante de los gobiernos regionales, fui a plantearle por qué no acelerábamos y no apurábamos el proceso de
descentralización. Y me dijo, mire, sabe, la verdad que no es fácil, abre comillas, no es fácil avanzar en descentralizar porque no es fácil entregar el poder cuando se tiene. Y posteriormente me tocó también la misma conversación, la misma reunión con el presidente Lago, el año 2001, y le hice una pregunta en la moneda en su despacho. Y me dijo lo siguiente, me dijo, cuando los gobiernos locales tengan un número de integrantes impares, o sea, sean democráticos, podríamos hablar en avanzar en el proceso de descentralización. Una respuesta, ¿no es cierto?, que dice la relación de no tener voluntad para ceder el poder, y otra respuesta de legitimidad para ejercer el poder. Dos conceptos importantes. En ambos casos yo creo que han sido barreras en el tiempo para descentralizar y avanzar. Ese es el contexto, ese es los elementos más importantes que uno debiera tener en consideración, ¿no es cierto?, para ver el estado de avance de la descentralización. ¿Por qué avanzar? Lo decía Sergio, ¿cierto?, lo importante que era avanzar, descentralizar, ¿cierto? Primero porque hay un centralismo que limita la capacidad de crecimiento y desarrollo socioeconómico del territorio, de las regiones, de las comunas. En segundo, la poca y oportuna y acertada solución de los problemas del territorio. No llega a la gente un Estado hipercentralizado. Esa es una segunda gran razón por qué tenemos que bregar en descentralizar el país. Y porque es imperioso también avanzar en una democracia, que también lo dijo Sergio, participativa a nivel local y regional, en complemento a una democracia representativa seguramente a nivel nacional. Son tres ejes, mejor dicho, que nosotros debemos tener en cuenta para defender y avanzar en lo que es la descentralización. ¿En qué se avanza hoy? Lo sabemos, ¿cierto?, en dos leyes, ¿cierto?, uno que regula la elección directa de los gobernadores regionales, que reemplaza a los intendentes regionales, y la segunda, ¿no es cierto?, que fortalece la regionalización del país. Dos leyes que son importantes. A juicio mío, soy bastante crítico a las dos leyes, pero siempre algo es mucho que nada, digamos, ¿no? O sea, hay cierto avance lento, ¿no es cierto?, pero quedamos en deuda. A juicio mío, quedamos en deuda, ¿no? La pregunta es, ¿de qué, de alguna manera, estas dos leyes intentan hacerse cargo de la demanda de mayor descentralización que existe en la región de nuestro país? Estas dos leyes están lejos de generar una nueva situación de equilibrio en el desarrollo del país. A mi entender, este desequilibrio del desarrollo de las regiones, este centralismo, ¿no es cierto?, no tiene solución con estas dos leyes. Se avanza en algo, pero no tiene solución. Voy a dar un ejemplo. Cómo estas nuevas leyes pareciera que definitivamente no nos ayudan mucho, digamos. La pregunta es, ¿se moderniza el Estado de Chile? Porque esa es la finalidad de centralizar. Porque un cambio de las políticas nacionales afectará al desarrollo socioeconómico del territorio. La nueva ley dice, por ejemplo, para ello, en caso de un cambio de la política nacional, se le otorga un plazo de 6 meses al gobierno regional para hacer la adecuación respectiva. Si este no se compatibiliza dentro de ese plazo, el presidente de la República podrá revocar la competencia. O sea, en materia de competencia es tan inestable y tanta incertidumbre que cuando hay un cambio de gobierno nacional, si las políticas regionales no se alinean al cambio nacional, esto está a la instancia de un plazo de 6 meses, ¿no es cierto?, para que el presidente revoque esa competencia. O sea, ahí nos está diciendo claramente que es como con elástico, digamos, te doy la competencia, pero tienes que alinearte, ¿no es cierto?, a ciertas políticas nacionales para poder mantenerla, digamos. Una nueva pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? ¿Se traspasa el poder del Estado al territorio y a las personas? Poco al territorio, nada a las personas, a mi entender. Porque se supone que en términos teóricos, el descentralizar, el paso regional y el paso comunal es un puente para el paso de las personas. Que las personas tengan mayor participación y decisión en las políticas locales y también nacionales. La ley solo menciona que el plan de desarrollo será sometido a un procedimiento de consulta pública,
que corresponderá o que comprenderá la imagen objetiva de la región y los principales elementos y alternativas de estructuración del territorio regional que considera el gobierno regional. O sea, la ley hoy día nos habla de que la ciudadanía va a participar, ¿no es cierto?, en la elección de los gobernadores regionales y los consejeros regionales, como lo ha hecho siempre, ¿no? Los nuevos son los gobernadores, pero solamente tiene la posibilidad de participar en consultas públicas, digamos. Otra interrogante a responder es, ¿se refleja con claridad en la ley el avance en otorgar facultades a las regiones? En general no lo esperado. Solo se aprecia incertidumbre que rodea su implementación, de transparencia de competencias del gobierno central a los gobiernos regionales. La ley señala que el presidente de la República, en un régimen presidencialista, corresponderá al presidente de la República iniciar el procedimiento de oficio para transferir una competencia o resolver mediante un decreto supremo fundado la transferencia de competencia a los gobiernos regionales en aquellos casos en que el informe del comité interministerial sea positivo, digamos. O sea, nuevamente, una instancia centralista de ministros que van decidiendo las competencias que van a tener los gobiernos regionales. En cambio, se aprecia el efecto de 2 pasos adelante y 1 para atrás. Algunos ejemplos. No se traspasan las funciones actuales del intendente a los gobernadores regionales. Ejemplo 1, a diferencia de lo que ocurre en la actual figura del intendente, no tendrá incidencia en la designación de los secretarios ministeriales, de los seremi. Hoy día sí la tiene, digamos. Entonces uno piensa de que debemos avanzar lo que tenemos, ¿no es cierto?, ir sumando, agregándole valor para que haya una descentralización. Pero avanzamos por un lado y se retrocede por otro lado. Un segundo ejemplo, hoy día los intendentes son protagonistas en todo lo que es adoptar medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe. Bueno, esta facultad, esta función va a quedar radicado o queda radicado en la ley en los delegados presidenciales regionales. No sé cómo estoy de tiempo, distinguido director. ¿Me queda tiempo? Quedan 3 minutos de acá. Ya. En relación a lo que hablaba Tomás Duval, de la cohabitación entre el delegado presidencial regional y el gobernador regional, la nueva ley dice que el delegado presidencial en tanto ejercerá el gobierno interior de cada región y, entre otras cosas, mantener informado al presidente de la República sobre el cumplimiento de sus funciones. Es probable que esto no sea un obstáculo, y ahí estoy en la posición de Tomás Duval, un obstáculo entre la comunicación del presidente de la República y los gobernadores, por el peso político que tendrán los gobernadores, por el respaldo ciudadano que van a tener, digamos. Yo creo que en ese caso el delegado presidencial regional va a ser una especie de fusible por la estatura política y de respaldo que va a tener un gobernador en que al final del día directamente se va a relacionar con el presidente de la República, digamos. Lo más restrictivo y de restricción de incertidumbre en esto que se indica es en la descentralización administrativa, que en caso de un cambio de política nacional, ¿cierto?, se le otorga un plazo de 6 meses al gobierno regional para hacer una adecuada y respectiva, digamos, que compatibilice las políticas regionales con las nacionales, ¿cierto? Ya lo estamos hablando. Para terminar, decir que estamos enfrentados a los próximos año y medio a 6 elecciones en Chile, algo inédito, digamos. Y no solamente inédito por el número de elecciones que estamos enfrentados, sino que por el tipo de elecciones, digamos, ¿no? Ya hablamos de la importancia de la elección de estos gobernadores regionales. Los que somos regionalistas estamos en pro de que, aunque sea una mala ley, aunque sean condiciones difíciles, hay que hacerlo. Yo estoy de acuerdo con Sergio, que dice que un gobernador regional electo va a ser protagonista en la construcción de la nueva Constitución, va a tener voz y voto, va a tener tribuna para defender lo que es la descentralización. Así que es vital, importante hacerlo, digamos. Pero por otro lado, el número de elecciones que nos enfrentamos en los próximos años y medio, inédito, como decíamos, no solamente en la cantidad, sino que en la profundidad o en la cualidad, que dice relación con la construcción de una nueva constitución política de Estado. Y nos enfrentamos a desafíos tremendos como nación,
necesitamos volver al diálogo, volver a ponernos de acuerdo, necesitamos tener consenso, necesitamos construir una constitución mejor de la que hoy día tenemos y que no al final del día nos quedemos entrampados en una discusión que podría ser brutal a nivel de la sociedad y a nivel nacional. Eso es todo, distinguidos contertulios. Muchísimas gracias, decano. Una muy interesante exposición. Ha planteado puntos críticos como las contradicciones y dificultades de la ley, donde yo quisiera, tenemos varias preguntas y todas muy interesantes y quiero hacerlas porque no quiero que pasen, pero antes de hacerlas yo quería plantear un interrogante para los tres y por favor yo les pediría y a nuestro experto técnico abrir los micrófonos a los expositores de manera que podamos hacer algún pequeño diálogo. Y la pregunta es la siguiente, y lo planteo como un desafío porque todos de una u otra manera lo han planteado. Tomás desde la historia, Francisco desde la ley y Sergio desde la experiencia, que la centralización está en el ADN de nuestro país. La centralización es un hecho político, es fáctico y además es un problema técnico porque nuestro Estado, nuestra institucionalidad está diseñada para ser centralizada. Todos sabemos lo que significa el centralismo fiscal en Chile. Entonces, yo abro la pregunta a ustedes, a ver, ¿esto no va a ser un ejercicio más dentro de varios ejercicios que han intentado centralizar y que finalmente han quedado más o menos en hechos simbólicos o de avance muy moderado, y vamos a seguir teniendo un proceso, un gobierno unitario, centralista y con las regiones siempre esperando esa descentralización? Por favor, Sergio, te pido a ti comenzar y reflexionar sobre eso y al resto de los panelistas, por favor, comentar. Eric, sí, lo que tú... ¿Se escucha bien? Sí, Perfecto. Lo que tú planteas es fundamental. ¿Estaremos frente a una nueva apuesta descentralizadora que no se concreta? Porque además las fuerzas centralistas en este país son lo suficientemente poderosas en todos los ámbitos del Estado y en todos los ámbitos de la sociedad como para haber siempre un peligro en la descentralización. Fíjate que Tomás nos hablaba de la Constitución del 18, con las provincias, que además estaba muy influida, porque Argentina se había construido sobre la base de las provincias del sur. ¿Me entiendes? Pero fueron pequeños aires que estuvieron ahí. Infante y su Constitución federalista. Duró nada, la nada misma, ¿no? Es casi como la comuna autónoma de Balmaceda. Y es otra experiencia descentralizadora relevante, pero que duró, insisto, la nada misma. En la Constitución del 25, Alessandri hizo un aporte bien interesante porque consideró los consejos provinciales, una estructura participativa. Quedó en letra, se modificó la Constitución, golpe militar, todo lo demás. Nunca hubo una asamblea regional, pero estaba en el papel. Entonces hay muchas cosas chilenas que están en el papel, pero que no se expresan en la práctica. Portales se demoró 5 minutos y medio en borrar todo vestigio federalista. Y incluso hizo que nuestra cultura, la palabra federalista, sea una mala palabra. ¿Me entiendes? A ese nivel en nuestro centralismo. También Francisco ha aportado, en mi opinión, cuestiones absolutamente vitales de la actual legislación. La actual legislación con la cual van a llegar los gobernadores regionales a ejercer está llena de limitaciones. ¿Cómo es posible que se haya aceptado en una ley que se diga se va a transferir una competencia, pero solo por 6 meses? A los 6 meses el presidente de la República puede retrotraer esto, ¿no? O sea, imagínense el nivel de confianza que tiene el legislador en los gobernadores regionales. Entonces yo creo que los gobernadores regionales
van a tener que desenvolverse, las y los gobernadores regionales van o vamos a tener que desenvolvernos en unas circunstancias particularmente difíciles y complejas, pero son naturales. Acá ya los intendentes, recordará Francisco, imagínate, Francisco, cuando yo dejé de ser intendente, porque hubo una disposición, dependía directamente del primer mandatario nomás. Entonces resulta que hubo una pugna, la democracia cristiana quería la intendencia de la región metropolitana y yo tuve que pasar a ser jefe de gabinete después, ¿me entiendes? Entrar como un cálculo político. Van a ser circunstancias difíciles. Ojalá pudiéramos hacer los ajustes a la ley regional antes del 11 de abril que plantea mi querido amigo Francisco. Ojalá, Francisco, tú, yo y con la ayuda de Tomás podamos redactar un texto que por lo menos diga que los seremi y los jefes de servicios regionales dependerán del gobernador regional para todo aquello que tiene que ver en la región. Pero si eso ha sido así en más de 30 años. Los seremi son figuras de doble dependencia, dependen del ministro y dependen del gobernador. Depende de para qué. No necesariamente eso ha sido ha dado lugar a conflictos irremediables, no, se ha más o menos coexistido con esa figura. Y mientras seamos un Estado unitario, y yo creo que lo vamos a hacer por muchísimos años, un Estado unitario, nosotros vamos a tener que trabajar con esta figura de doble dependencia. Pero lo que no cabe la menor duda es que deberíamos aspirar a tener a lo menos el modelo francés. Supuestamente, nuestro Estado unitario es hijo del Estado francés. En Francia hay gobiernos regionales, hay presidentes de gobierno regional, no se le llama gobernador, que yo creo que con eso se le dio una categoría menor al rango, presidentes de gobierno regional. Y ese presidente de gobierno regional coexiste con un delegado presidencial que se llama prefecto. ¿Pero qué tenemos? Un poderoso presidente de gobierno regional y un prefecto que hace más bien la relación con el gobierno central y se encarga de ciertas materias que son las materias que en Chile llamamos propias del gobierno interior. Entonces yo creo que ese cambio ojalá se pudiera hacer antes, pero si no, se va a dar después. Sergio, ¿Cuál es mi esperanza? Mira, Sergio, mi esperanza es Sergio, que en el nuevo marco constitucional la descentralización va a tener mucho más adeptos de los que ha tenido históricamente. Y por tanto los nuevos hay constitucionales van a vitalizar la descentralización. ¿Me permite, director? Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Sergio, ¿cierto? En ir avanzando en estas profundidades, porque son temas vitales. Yo le agrego algo que es obvio, ¿cierto? La descentralización fiscal. ¿Cómo es posible que un gobierno regional no sepa efectivamente cuánto es el presupuesto que le va a corresponder el año siguiente o subsiguiente? Hay leyes como, por ejemplo, la ley electoral establece que un candidato por cada voto obtenido en su elección tiene una cantidad exacta en pesos, en plata que el Estado le va a aportar, digamos. Esa figura no se ve, por ejemplo, en los gobiernos regionales. Por otro lado, hay una ecuación matemática para distribuir el fondo común municipal, digamos. Bueno, pero mi pregunta es, ¿la ley establece cuál va a ser el presupuesto del gobierno regional? Porque sin un aporte fiscal acorde a las nuevas funciones, entonces va a ser ley de letra muerta. Se va a transformar el gobernador en un defensor de su región, peleando permanentemente por los recursos con el gobierno central. Eso va a ser de todas maneras. Siempre el gobernador va a ser alguien que va a pelear por recursos. Eso. Imagínate como además electo por la soberanía popular, va a tener muchas más alas para pelear. Sergio, sabe que ahí le pregunto a Tomás, justo le dejaron el pie. Voy a tomar algunas preguntas que se han hecho en el chat de nuestros participantes. Hay una que fue dirigida a Tomás, pero engancha perfecto a lo que están hablando ustedes, así que fue el pie perfecto. Dice, ¿cómo se fortalecerá la descentralización como texto inicial? ¿Y qué rol jugarán los intendentes y gobernadores en definitiva? ¿Y cómo ves tú en relación al manejo de recursos?
¿Cómo esto, en definitiva, yo le voy a agregar acá, me permite Sergio Zúñiga, que hizo la pregunta, en definitiva hay este equilibrio entre, por un lado, legitimidad o no, según la elección, según la votación que obtengan, pero por otro lado hay limitaciones ostensibles en el manejo de recursos, y finalmente en impulsar el desarrollo efectivo en términos productivos de la región. ¿Cómo lo ves, Tomás, tú? A ver, yo diría que ahí hay... Perdón. Sí. Yo diría que hay dos cosas en la pregunta. Yo creo que, a ver, respecto al tema de descentralización de fondo, está bien, uno puede impulsar, pero yo creo que nos falta, o se requiere, mejor dicho, disponer de un modelo de gobernanza multinivel muy claro y consensuado, y que esa gobernanza tenga mecanismos de resolución de conflictos y de competencia, como los tiene, por ejemplo, la Unión Europea. ¿Qué quiero decir con esto? Para ese proceso de descentralización sea exitoso, la gobernanza en el fondo nos está diciendo, mire, aquí lo que requerimos es un sentido de pertenencia, ¿sí? Tenemos una visión política que le dé sentido de pertenencia. Y uno aprecia en cierta... Yo creo que eso es posible, porque si uno mira las regiones, voy a mencionar solo una, o dos para que sean un extremo, ¿no? La región de Magallanes tiene un sentido de pertenencia. Para aquellos que la conocen, habitan o son de Magallanes, evidentemente hay ahí un sentido de pertenencia importante. Y si uno mira a Arica, bueno, en Arica tienen hasta un himno donde cantan en la ciudad, bueno, hoy día es región. Bueno, ¿qué quiero decir? Hay sentidos de pertinencia, pero en el fondo lo que aquí se requiere, más que el proceso de descentralización, pongámonos de acuerdo en este modelo de gobernanza multinivel, que claramente desde mi visión, ¿no es cierto? Si no existe ese modelo, vamos a tener un choque muy importante, porque hoy día tenemos, como todos lo han dicho, tanto Sergio como Francisco, tenemos un choque con un modelo que está demasiado concentrado. Solo miremos lo que ha ocurrido con las intendencias en pandemia, ¿no? ¿Qué ha hecho las intendencias en la pandemia? Meramente traspasar recursos y ser administradores de algo que viene desde el nivel central. Y más encima, desde el punto de vista político, fíjense que el presidente de la República ha nombrado 2 delegados presidenciales, uno en la Araucanía y otro en Coquimbo. ¿Por qué? Porque se enfermaron o se contrajeron el COVID, la intendenta y el intendente. Y yo me pregunto, ¿y no habían gobernadores? ¿No había gente capaz para asumir que tiene que venir desde el nivel central? Entonces yo creo que ahí hay que romper esta lógica. Y en eso yo lo ligo también al régimen político. Tenemos un hiperpresidencialismo en Chile. Teniendo ese hiperpresidencialismo, este proceso de descentralización va a tener dificultades y roces permanentes. Quizás el proceso constitucional sea una oportunidad para avanzar en eso. Gracias, Tomás. Voy a leer un comentario y una pregunta que la voy a hacer abierta del diputado Patricio Valespín. Es muy interesante lo que ha planteado. Primero, él hace un comentario que dice, lo leo textual: las debilidades actuales se tendrán que ir mejorando paso a paso. Y no hay que temer a ello, pues así han sido los procesos de descentralización en el mundo. Y por eso se debe partir por cumplir el itinerario político de la elección del 11 de abril. O sea, hace un punto ahí que ustedes también han mencionado, que lo importante es empezar esto y empezar con este gran acto político como es una elección. O sea, ya no es un acto meramente simbólico, sino que es un acto real que nos lleva a avanzar hacia constituir la autoridad. Y luego hace una pregunta, y la voy a dejar abierta al que la quiera tomar. Plantea: el proceso de elección de gobernadores es histórico, aunque sea, como yo la denomino, una descentralización tutelada. Tiene desafíos estratégicos, que es la agenda descentralizadora, y desafíos tácticos, que es construir un proyecto de región en cada territorio. En este sentido, ya quiero la pregunta, ¿cuáles serían los hitos de esta agenda descentralizadora para seguir avanzando en el proceso?
Abro la pregunta, una pregunta muy interesante. En concreto, ¿cuáles serían esos sitios a juicio de ustedes? Quizás tal vez uno o dos los podrían comentar cada uno, como ustedes lo ven. Francisco, tú que nos has intervenido en esta última parte. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el diputado. Es más, lo dije yo en mi presentación. El tema de cumplir con esto, con la fe pública, de cumplir el itinerario, cumplir con las fechas y elegir un gobernador regional, para mí es fundamental. Fíjense que cuando discutamos la nueva constitución, vamos a discutir temas mucho más de fondo y relevantes en forma tradicional que la sociedad tiene, digamos. O sea, no creo que el tema de la descentralización va a ser un tema que esté dentro de los 10 puntos más importantes de la Constitución. Entonces, si no hay un gobernador regional que esté marcando el punto, la agenda, que esté defendiendo esto, que influya, que tenga voz en los medios de comunicación, eso va a quedar de lado. Fíjense que vamos a discutir si queremos una sociedad subsidiaria o una sociedad de bienestar. Mira el tema que vamos a discutir. Vamos a discutir si queremos un sistema presidencialista o parlamentarista, digamos. Vamos a discutir el derecho a la salud, si es privado o es pública. Vamos a discutir el derecho a la educación, la previsión. Entonces, si no tenemos nosotros un actor tan importante como un gobernador regional que va a estar recién electo, con gran caudal de votos, que esté colocando el tema sobre la mesa, central en la nueva constitución, esto no se va a avanzar. Va a ser solamente retórica. Hoy día plantearse qué paso hay que seguir. El primer paso es colocar sobre la mesa, en la nueva constitución, el sistema más adecuado para realmente descentralizar el país. Sergio, ¿algún hito clave en el itinerario? Yo creo que va a haber, por lo menos yo creo que hay 3 tareas claves que el gobernador o la gobernadora regional van a tener que desarrollar en cuanto se instale. La primera de ellas es luchar por los recursos de inversión pública, es decir, alterar el presupuesto, modificarlo, ser un protagonista de la discusión de los próximos presupuestos. Fíjate que el gobernador regional en la actual legislación ni siquiera tiene la posibilidad de ir al Parlamento. A ver, tenemos algún problemita técnico con Sergio. Tomás, por favor, mientras Sergio puede volver, te pedimos que tú continúes. ¿Cuáles ven tú que son los hitos? Perdón, Tomás. Ahí Sergio volvió. Sergio, te habíamos perdido un minuto. Por favor, ahora sí. No, pero es una cosa coyuntural esta, ¿no? Es una pérdida. Segundo, el gobernador lo primero que tiene que hacer, además de luchar por recursos, es trabajar con los alcaldes de la región, generar. A ver, tenemos un pequeño problema técnico. Le vamos a pedir a nuestro coordinador técnico que verifique con Sergio. Y vamos a pedirle a Tomás que continúe, por favor, en su visión de los... Sergio, bueno, lamentablemente, Sergio, no sé, ¿me escuchas? Te perdimos en la última parte. Te escuchamos la parte de los recursos y te escuchamos muy bien la parte de la coordinación con los alcaldes, que por cierto es un tema muy importante. Tomás, ¿tú qué hitos ves? Y te pedimos, por favor, Tomás, en ser breve, porque ya tenemos por lo menos 3 preguntas que necesitamos hacer y quiero hacer, y el tiempo ya nos está empezando a apremiar. Yo diría, para ser muy breve, me pregunto, voy a responder de manera inversa. ¿Qué es lo que podría afectar más a la nueva institucionalidad? Me parece una cuestión muy importante el uso de los recursos. El uso eficiente y eficaz de los recursos va a ser un desafío para los gobernadores regionales, porque si no lo hacen correctamente van a perder legitimidad, y eso sería desastroso para este proceso de descentralización, mirado desde esa perspectiva, ¿no? Y lo segundo, que yo diría que también tiene importancia,
que la conformación de los gobiernos regionales no sean elementos ni de prebenda ni de clientelismo político, porque eso también va a restarle legitimidad a este proceso. Solo colocar esos dos puntos que me parecen son hitos muy importantes en la instalación de este gobierno regional. Muchas gracias, Tomás. Tenemos una pregunta de María Ignacia Jiménez, presidenta tengo aquí de Chile Descentralizado, y él primero agradece, y le agradece especialmente a Sergio, y le hace una pregunta directa. Dice, mira, es clave que la cohabitación sea posible y aún más deseable. Lo hace como afirmación. Y luego nos dice, ¿cuál sería tu juicio, Sergio, el perfil de un gobernador regional o una gobernadora regional? Entiendo una visión político-técnica, digamos. ¿Cómo lo verías tú? Bueno, yo espero que se escuche ahora. ¿Se escucha? ¿O seguimos? Mira, yo pienso que la gobernadora o el gobernador regional debe tener un perfil político-técnico. Y creo que ambas cosas son absolutamente fundamentales. Tiene que ejercer un liderazgo, pero ese liderazgo tiene que estar fundado en el conocimiento. Bueno, estamos con algunos problemas técnicos con Sergio con la conexión a internet. Así que vamos a pasar a la... En el manejo de las situaciones. Gracias, Sergio. Estamos teniendo algunos problemas técnicos con tu conexión. Te escuchamos parcialmente. Francisco, ¿podrías tú hacer algunos comentarios en tu visión, dada también tu experiencia y tu calidad de decano, ¿no es cierto?, de nuestra universidad, ese perfil, ¿cómo lo ves tú de este nuevo gobernador? Sí, cuesta muchísimo hablar en teoría y hablar desde la academia, porque la realidad nos dice cosas distintas, digamos. O sea, nos vamos a ver enfrentados en los políticos tradicionales. Los candidatos siempre en Chile han sido los mismos, digamos, los que tienen trayectoria, los que tienen apellido. Ningún político de tradición va a dejar la oportunidad de postular y ser gobernador. Entonces, esa es una realidad que nos vamos a enfrentar. Ahora, ¿cuál sería, a juicio mío, teóricamente lo deseable, digamos? O sea, primero, el ADN que sea regionalista. Una persona que esté convencido que el país se tiene que centralizar. Una persona comprometida con entregarle poder al gobierno local, con entregarle poder a la gente, que se pueda pronunciar, que pueda resolver, que pueda participar. Eso es lo ideal. Que también lo podemos encontrar en un político tradicional. Ahora, en términos de administrador de la región, claro, estamos hablando de una combinación, como bien dice Sergio, entre un técnico y un político. No me gusta el técnico porque no funciona en política. La política no es matemática, 2 más 2 no son 4 en política. Tiene que ser un político que entienda el tema técnico, a mi entender. O sea, si a mí me dicen, ¿qué prefieres tú? Un equilibrio, ojalá. Pero partamos por una persona que entienda los problemas de la gente, que sepa negociar, que sepa conversar, que sepa llegar a acuerdos, y ese es un político, digamos. Y que entienda, digamos, que entienda la cosa técnica y que escuche, digamos. Eso es lo ideal, pero yo reitero el concepto que el ADN de regionalista, sumado con la convicción de que hay que traspasar el poder a la gente. Gracias, Francisco. Tomás, te voy a dirigir a ti una pregunta de Pablo Borges. Voy a leer la textual, combina algunas afirmaciones con algunas preguntas. Dice, la elección de gobernadores que se realizará el próximo año ¿significará una nueva forma de entender la dinámica político-electoral chilena? ¿Ven ustedes ciertos fenómenos comparados que se podría replicar en nuestra cultura política, gobernadores como grandes electores? Un tema interesante ahí. Y una personalización del poder político en las regiones por los gobernadores, donde en el fondo se produzca una cierta separación de los partidos y más bien se llegue, estoy aquí interpretando ya un poquito, a una personalización en este gobernador.
nuevos fenómenos, nuevas tradiciones políticas particulares regionales. O sea, y esto derivara, y muy interesante la pregunta, a partir de la personalización en un nuevo modelo de partidos regionales realmente más fuertes, tal vez incluso tomando en Chile la experiencia de lo que pasó en un momento en Iquique con el señor Soria, ¿no es cierto?, donde se transformó en un actor político muy relevante, lejano de la influencia del centro político, ¿no es cierto?, y que fue capaz de construir ahí e instalar un partido, pero más que un partido, un actor político muy importante. Tomás, ¿cómo lo ves tú? Muy interesante la pregunta, ¿no? Hay algo que también quiero agregarle como interrogante, no tengo una respuesta. Hoy día hay una alta valoración de los alcaldes y se van a elegir conjuntamente con los gobernadores. Ahí es una respuesta que no la tengo. En el sentido de cuál va a ser la valoración en ese proceso del próximo abril para unos y otros. Naturalmente la personalización de la política no es de ahora, viene desde hace mucho rato ya, está vigente, y evidentemente desde el punto de vista local podrían aparecer figuras muy interesantes, figuras que representen a esas regiones, y yo creo que sería un error político de manifiesto el trasladar figuras políticas de Santiago a competir a otras regiones. Creo que ahí los partidos políticos podrían hacer un aporte en el sentido de que si fueran figuras o no figuras, o candidatos, mejor dicho, candidatos o candidatas, pero que sean de la región. Creo que ese sería un gran aporte, porque la tentación puede ser, bueno, yo voy a Valparaíso porque me parece interesante, o voy a Concepción porque me parece también interesante desde el punto de vista electoral. Sin embargo, ese candidato tiene poca vinculación con esa región. Creo que sería un aporte si efectivamente los partidos políticos hacen ese tipo de elección. Y lo otro que hay que tener en cuenta, que es una realidad, y aquí que hay que tener en cuenta, hoy día tenemos un sistema político muy fragmentado. En Chile hoy día tenemos 25 partidos legalmente constituidos. Y hay 7 en formación y 8 en trámites. Es decir, en las próximas elecciones podrían participar 40 partidos políticos distintos. Eso es una fragmentación que nunca la habíamos vivido, básicamente, solo la mirábamos, ni parecida a la gran fragmentación del siglo XX, del año 50, ahí habían 25, 24 partidos, ni parecía esa, porque ahora podemos llegar a 40, y eso hace el escenario todavía mucho más complejo. Una alta fragmentación puede ser que múltiples candidaturas compitan. A lo mejor eso tiene un sentido positivo, ¿sí? Tiene un sentido positivo que permite el surgimiento, sobre todo por los límites de la elección. Gracias, Tomás. Francisco, vamos a tomar 2 preguntas más, porque tenemos que ya, para ser justos y cumplir con el compromiso como ha hecho el horario. Hay una pregunta interesante acá que tú lo tocaste un poco de alguna forma, y por eso te lo hago directamente a ti. Dice, ¿cuál es su opinión respecto a la función y potencialidad de los planes regionales de ordenamiento territorial en términos de apoyar la descentralización de manera concreta y efectiva? Bueno, es fundamental. O sea, lamentablemente en Chile los planes de desarrollo regional, que hay que cumplir por ley, tenerlos, construirlos, a la hora de ver el desarrollo de las regiones, uno se da cuenta que es poco lo que se revisa. Muchos planes de desarrollo regional son hechos, se cumplen con la ley y se archivan, digamos. Yo diría que está en cuestionamiento que un plan de desarrollo regional sea un instrumento de planificación. Mira lo que estoy diciendo. Al final, el único instrumento de planificación real que existen en el país y también en las regiones es el presupuesto. El presupuesto se transforma en un instrumento de planificación que está normado por ley, que hay que hacerlo, hay que cumplirlo, está muy bien estructurado, está muy bien fiscalizado.
hay normativa que obliga, ¿no es cierto?, a las aprobaciones, pero los planes de desarrollo, que son mucho más que un presupuesto, no hay cultura, no tenemos esa cultura de respetarlo en el desarrollo yo diría, de todas las instancias del Estado, ¿no? Es fundamental. Ahora, ¿cómo hacerlos cumplir cuando en definitiva las decisiones las toma a nivel central a través de los recursos que entrega, o las toma a nivel local, por ejemplo, a nivel municipal? Es el alcalde el que propone el plan de desarrollo, ¿no es cierto?, y el presupuesto al Consejo Municipal, que se aprueba, ¿no es cierto?, pero no se materializa. Yo creo que hay una falla estructural de desarrollo en estos planes. A juicio mío son fundamentales, son elementales. Un diagnóstico mal hecho en la planificación territorial es un fracaso del desarrollo de la región. Y si además, aunque se haga bien, no se considere, entonces en el fondo estamos solamente administrando, no estamos desarrollando. Gracias, Francisco. Y para terminar, la última pregunta que se la hago a Sergio, porque está muy interesante la pregunta de Camila Gaspar, porque pregunta con un foco ciudadano. Dice, mire, ¿cómo se le explica a la gente la centralización y sus efectos? Me parece gran pregunta para empezar, porque esto también muchas veces parece un debate académico, un debate político, un debate en las esferas. Luego las personas eventualmente sienten más cercano al alcalde y ven por ahí, ¿no es cierto?, cierto potencial de participación, pero el proceso más complejo de centralización parece que está un poquito exento de debate público. Entonces, ¿cómo hacemos difusión, dice Camila, para que finalmente tengamos participación informada, lleguemos a la legitimidad que plantea Tomás, o sea, porque efectivamente hay participación, y para que las personas comprendan finalmente que tienen capacidad de influir a través de su participación en este proceso? Sergio, por favor. Ojalá ahora se pueda escuchar bien. Yo quiero decirle que el mejor ejemplo es qué hubiese pasado con el tratamiento de la pandemia si desde el primer minuto la atención primaria de salud hubiera tenido un rol muy importante y, por tanto, la acción más descentralizada con protagonismo de los alcaldes hubiera sido mayor. Esa es la pregunta. Probablemente habríamos tenido muchos mejores resultados y no... A ver, tenemos algunos pequeños problemas de conexión con Sergio. Él nos planteaba, ¿no es cierto?, que en el caso de la pandemia hubiera sido muy interesante que los alcaldes y la atención primaria de salud hubieran tenido mayor participación, y eso nos podría y nos muestra que en lo concreto los actores más locales pueden tener un rol protagónico que llega directamente a las personas y que las personas pueden vivir y empezar a sentir, efectivamente. Sergio, lamentablemente te perdimos. Escuchamos cómo tú nos planteabas que en la pandemia, si el sector de salud local hubiera tenido mayor participación, eso muestra cómo las personas pueden sentir directamente, ¿no es cierto?, un actor político local influyendo y apoyando su vida diaria. Pero agradecemos tu comentario. Yo sé que y pedimos la disculpa del caso de unos problemas de conexión. Se entiende que en esta época a veces estas cosas pueden ocurrir. Yo quisiera simplemente cerrar, agradecer a los más de 70 participantes que tuvimos, lo cual para nosotros es un éxito y un orgullo. Nuestra carrera como administración pública genera y quiere llevar adelante estos debates. Tenemos en el futuro debates constitucionales, tenemos debates sobre el nuevo escenario económico mundial. Tenemos, de hecho, les aviso, entre los próximos debates, un invitado de honor, que es un cientista político chino, que nos va a dar su mirada sobre cómo ellos están viendo el nuevo escenario de configuración mundial, post pandemia y post guerra comercial, etcétera.
Y en este caso hemos tenido excelentes puntos de los tres expositores, políticos, puntos técnicos, electorales, de legitimidad, de manejo de recursos, de itinerario futuro, pero sin duda podemos obtener, y me atrevo aquí a sacar tres grandes puntos esenciales. El primero, que se requiere participación para que estos actores políticos tengan legitimidad. O sea, sin legitimidad y con una baja participación, evidentemente, luego lo que planteaba Sergio, su capacidad de influir en el futuro proceso constituyente como segundo punto, e influir en avanzar más rápidamente en la descentralización, con poca legitimidad, eso va a tener mayor dificultad. Un segundo punto sumamente importante. Un tercer punto que planteaba Francisco, también Sergio, es avanzar normativamente, pero también de manera fáctica en la gestión de recursos. O sea, y puede sonar trivial esto, pero una autoridad sin capacidad de manejar recursos es una autoridad que está evidentemente con las manos atadas, digamos, y se hace muy difícil en un país, como ya decíamos, con un centralismo fiscal muy, muy importante. Sin duda, esto va a ser un gran desafío. Y otro desafío muy importante va a ser el debate constitucional de estos, con la presencia de estos actores. Nunca habíamos tenido, y esto todos lo sabemos, ¿no es cierto?, la posibilidad de un debate constitucional donde la Constitución salga un poco las élites, ¿no es cierto? En la historia de Chile nunca había sido, ni qué decir la Constitución del 80, que no hubo ese debate, y la del 25 también una Constitución de élite finalmente. En este caso va a haber un actor empoderado, legitimado, esperemos, que va a representar las regiones de manera efectiva y que por consiguiente va a buscar que en el diseño constitucional este modelo regional tenga una mayor cabida y un espacio y que efectivamente existan elementos en la Carta Fundamental que avancen a la descentralización. Y por último, siempre está la contrafuerza del centralismo. Va a haber una tensión, sin duda, vamos a asistir a esa tensión, no solo en el debate constitucional, sino en la instalación efectiva de estos gobiernos regionales, y veremos cómo se da esto, porque sin duda va a ser un proceso interesante con un gobierno como el actual, que sin hacer juicios políticos al respecto, evidentemente tiene problemas hoy día de capacidad y poder, digamos, con un cuestionamiento importante después del estallido social y después del manejo de la pandemia. Por consiguiente, los actores políticos regionales que se elijan el próximo año también pueden tener una posición política muy fuerte frente a este gobierno. Muy bien, queremos agradecer a todos, a todas aquellos que nos preguntaron. No todas las preguntas, lamentablemente siempre ocurre, pudimos hacerlas. Tenemos el compromiso de terminar a las 11:30. Agradezco también a los organizadores, como ya dije, nuestra universidad. Ojalá pudieran darse un minuto para contestar en nuestra encuesta que está publicada, ¿no es cierto?, en el chat. Y no me queda más que agradecerles, Sergio, como siempre, un gran presentador, siempre plantea disrupciones, y eso es muy interesante. Tomás, un análisis político, histórico, muy interesante, y Francisco, una mirada de la gestión también que nos hace un aporte. Aquí estoy muy contento y muy agradecido, una complementariedad de visiones y análisis que nos ha llevado a un muy buen ejercicio. Muchas gracias a todos y a todas, y nos veremos en un próximo debate sobre este tema en materia constitucional. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Buenas tardes. Gracias, Sergio. Gracias. Gracias, Tomás. Gracias, Francisco.